La líder opositora venezolana María Corina Machado encabeza hoy una manifestación en la que reivindica la victoria del candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Miles de opositores venezolanos han salido a las calles a rechazar el triunfo de Nicolás Maduro anunciado por el Consejo Nacional Electoral. También hay manifestaciones en otros países de la región como Colombia y Argentina. En Cisjordania, al menos 9 palestinos han muerto en ataques aéreos del ejército israelí, que informó haber eliminado 2 células terroristas en la zona de Tulkarem. Las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela vuelven a ser escenario de protestas contra el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que declaró ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. La líder opositora María Corina Machado había convocado la movilización, en la que fue recibida entre gritos de libertad. A pesar de temer por su seguridad, Machado hizo presencia acompañada por varios dirigentes opositores, pero no por el candidato Edmundo González Urrutia, a quien la oposición considera verdadero vencedor de los comicios. Países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá también lo reconocen como presidente electo. El chavismo acusa a la oposición de intentar desestabilizar el país, mientras crece la presión internacional sobre Maduro para que publique las actas electorales. Escuchemos qué ha dicho hoy la líder opositora María Corina Machado en el marco de estas manifestaciones. Lleven este mensaje a todos los venezolanos dentro y fuera del país. Estamos viviendo las horas más importantes. Todos sabíamos que este proceso es muy complejo. Todos sabíamos los escenarios planteados. Mucha gente nos dijeron que era imposible demostrar el fraude. Nosotros lo que demostramos fue la victoria de Lula. Y volvemos a Caracas con nuestro compañero Óscar Schlenker, quien continúa haciendo seguimiento a esta jornada de manifestaciones en Venezuela. Óscar, un saludo. Cuéntanos cómo avanzan las marchas de este sábado. Sí, ya las concentraciones a favor de la oposición culminaron. Las que están a favor del oficialismo se siguen concentrando. Hubo multitudes concentradas por la oposición pacíficamente en varias ciudades de Venezuela, y aquí en Caracas fue notoria la aparición de María Corina Machado, quien ayer publicó un artículo de opinión donde dijo tener temor por su vida y estar en resguardo. Pero hoy, frente a miles, Machado elogió a la maquinaria ciudadana conformada por una plataforma a la que llama 600K, con más de 60.000 comanditos. Estos fueron los centros donde se recopilaron más de un 80% de las actas impresas por las máquinas de votación y entregadas a los miembros de mesa y testigos electorales. Por su parte, el chavismo también se ha concentrado en el centro de Caracas para apoyar y defender al chavismo frente a los cuestionamientos de estas elecciones. Óscar, desde que comenzaron estas protestas contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, se ha visto un aumento de la represión y de la persecución contra opositores en Venezuela. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, hay varias cifras de detenidos y desapariciones forzadas. La organización Foro Penal contabiliza 939 detenciones confirmadas y 11 asesinatos bajo revisión. Sin embargo, eso no contabiliza todos los casos de desapariciones, y esas cifras siguen en aumento. Por ejemplo, hace poco en las redes se ha comenzado a exigir que se conozca el paradero del activista LGBTQ+, Yendri Velázquez, que ya su familia no sabe dónde está. Igual con el periodista Roland Carreño y otros activistas que no necesariamente estuvieron directamente relacionados con las elecciones. Ahora, algunos observadores electorales nacionales están guardando silencio por temor a las represalias que pudieran seguir, pero organizaciones de afuera como la Misión de Observación Electoral de Colombia han hecho declaraciones cuestionando los resultados oficiales a pesar de no haber estado aquí en Venezuela durante las elecciones. Pero lo han hecho por medio del análisis de las actas hechas disponibles por la oposición. Insisten en que se publiquen las actas oficiales que tiene el Consejo Nacional Electoral
para poder verificar. Igualmente escuchamos hoy a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, exigir que se publiquen las actas oficiales para el escrutinio y por el legado de Hugo Chávez. También se mostró aliviada de ver a María Corina Machado en la concentración de hoy y fuera de peligro. Óscar Schlenker en Caracas, gracias por estas informaciones desde la capital venezolana. Y también miles de chavistas recorrieron las calles de Caracas este sábado en lo que ellos denominan defensa de la paz y en apoyo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que recordemos concedió la victoria a Nicolás Maduro. Los simpatizantes se reunieron en al menos 2 puntos de la ciudad para marchar hacia el Palacio de Miraflores. Según medios estatales, las marchas de apoyo a Maduro se replicaron en otras partes del país con el objetivo de rechazar lo que el gobierno considera un intento de golpe de Estado en alusión a las denuncias de fraude electoral hechas por parte de la coalición opositora a la Plataforma Unitaria Democrática. Y estas manifestaciones en favor de la oposición venezolana no solamente tienen lugar en Venezuela. En otros países de la región son muchos los venezolanos que han salido a las calles a rechazar los resultados del Consejo Nacional Electoral que otorgó la victoria a Nicolás Maduro. Por ejemplo, en Argentina, a donde emigraron más de 220.000 venezolanos, muchos de ellos no ocultan su preocupación por el destino político de su país. Argentina es, como mencionamos, una de las naciones que ha reconocido la victoria de Edmundo González Urrutia. Larry Montes es un arquitecto venezolano que emigró a Buenos Aires hace 7 años y ya adoptó la nacionalidad argentina. Pero no se olvida de su país de origen y el pasado domingo votó en las elecciones presidenciales a Edmundo González Urrutia. Vino a protestar a la puerta de la embajada venezolana contra el resultado anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Esta vez lo que al menos yo sentí y muchos venezolanos sintieron fue burla, o sea, fue esa escaradura, o sea, nos has robado. Montes confía en la estrategia de González Urrutia y su promotora María Corina Machado de exhibir las actas electorales. Maduro tiene el control y siempre va a buscar la vuelta a cualquier trampa que haga, pero no contaba con la inteligencia que tienen María Corina y Edmundo de evidenciar un montón de cosas. Carmen Andarcia también vino a protestar a la embajada. Abogada, emigró hace 6 años a Buenos Aires, donde montó un taller de costura. Denuncia detenciones arbitrarias de opositores en Venezuela. Quiero volver a mi país, pero con esta situación no se puede. Están tomando a todas las personas que fueron testigos de mesa de la oposición y se las llevan a la fuerza. Richard Blanco fue elegido diputado por la oposición venezolana en 2010 después de pasar 1 año preso. En 2017 Maduro disolvió la Asamblea Nacional y Blanco emigró a Argentina. Ahora integra el Consejo Político Internacional de Machado y González Urrutia. Confía en un cambio y se basa en la historia venezolana. En el año 1957, Marcos Pérez Jiménez llamó a unas elecciones, dictador venezolano. El pueblo se sublevó y este señor, en la madrugada, visto que ya no tenía el poderío militar ni tenía la legitimidad de origen del pueblo, se montó en un avión y murió a los 87 años en España. La relación entre Venezuela y Argentina ya estaba congelada desde hace medio año, cuando aquí asumió Javier Milei la presidencia. Pero tras las elecciones empeoró, según Ruth Diamint, profesora de la Universidad de Itela. Lo que es más complicado es que hayan sacado a la embajada, porque hay muchos argentinos en Venezuela. Creo muy improbable que haya realmente una posibilidad de que por la presión internacional o interna cambie el gobierno de Maduro. Si se diera esa posibilidad, yo creo que sería un momento en donde Argentina ayudaría mucho a Venezuela en todos los aspectos que pudiera ayudar, no con plata. Mientras algunos de los 220.000 venezolanos residentes en Argentina protestaron este jueves frente a un monumento a Simón Bolívar para reclamar una solución pacífica al conflicto político de su país. Los venezolanos que en los últimos años se han convertido en el principal grupo de inmigrantes que llegan a Argentina, superando a paraguayos y bolivianos. Esperan que prontamente se solucione el conflicto político en su país. Cambiamos de tema porque tras la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán y la amenaza de Irán
de un amplio contraataque a Israel, crece el temor a una escalada de la guerra y de una conflagración del conflicto. Washington anunció un refuerzo de su presencia militar para aumentar el apoyo a la defensa de Israel, después de que Estados Unidos, Reino Unido y otros gobiernos pidieran a sus ciudadanos que abandonen el Líbano lo antes posible. Miles de personas se agolpan en el aeropuerto internacional de Beirut. La embajada estadounidense en Líbano instó a sus ciudadanos a salir con cualquier billete disponible después de que varias aerolíneas cancelaran sus vuelos a Beirut. El gobierno británico, por su parte, se prepara para una posible evacuación de civiles. Y este fin de semana continúan también estas tensiones en Oriente Medio entre las amenazas de venganza de Irán tras la muerte del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y la extensión de la ofensiva israelí en la región. 2 ataques en la Cisjordania ocupada dejaron este sábado 9 muertos, entre ellos un comandante de Hamas, considerada, recordemos, como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. También 4 combatientes de la yihad islámica. Israel llevó a cabo su primer ataque aéreo contra un vehículo cerca de la ciudad de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada. Según Israel, el vehículo transportaba a un escuadrón terrorista que se dirigía a perpetrar un ataque. Hamas confirmó que entre los muertos se encuentra uno de sus comandantes. Su aliado, la Yihad Islámica, afirmó que los otros 4 hombres muertos eran combatientes de Estado Islámico. Vivo cerca de este lugar, mi casa está aquí. Iba al trabajo cuando oí la explosión. Un empleado y yo fuimos al lugar y vimos a un joven muerto cerca del coche en la carretera y había mártires dentro del vehículo. Entonces el ejército disparó otro misil y salimos corriendo. El auto estaba en llamas y huimos. Poco después, Israel mató a otros 4 palestinos en la zona. El ejército afirma que se trataba de militantes que abrieron fuego contra las tropas israelíes que operaban en la zona. Nos informaron que había mártires cerca del coche y tras hora y media sin poder entrar en la zona, el ejército se retiró y vinimos aquí y encontramos los restos de los mártires. Periodistas que trabajaban sobre el terreno también se vieron atrapados en las redadas de Tulkarem. Las tropas israelíes lanzaron gases lacrimógenos en los enfrentamientos. Según el Ministerio de Salud local, unos 600 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado a más de 600 palestinos en Cisjordania, entre ellos 144 niños. Y en Reino Unido, manifestantes de extrema derecha se enfrentaron el sábado a la policía en varias ciudades en protestas atizadas por campañas de desinformación antiinmigrantes y antiislámicas. Los incidentes violentos empezaron en Southport el martes, cuando participantes de las protestas atacaron a la policía y prendieron fuego a un vehículo tras el asesinato el lunes de 3 niñas en esa localidad. Según las autoridades, los disturbios se produjeron luego de que circularan informaciones falsas sobre la religión y la identidad del presunto atacante. Hasta ahora, unas 10 personas han sido detenidas. Y vamos a Estados Unidos porque allí el candidato presidencial Donald Trump aceptó debatir con la vicepresidenta Kamala Harris en Fox News el 4 de septiembre. Así lo comunicó en su plataforma Truth Social horas después de que Harris se consolidara como la candidata presidencial del Partido Demócrata. Todavía no está claro si Harris aceptó participar en el debate. Y en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, este fin de semana tiene lugar la 21ª Convención Mundial de Cosplay. Se trata del evento más grande del mundo en el que grupos de cosplayers de 36 países y regiones compiten por el mejor atuendo. Los amantes del cosplay se convierten en sus personajes de anime, manga y videojuegos favoritos para celebrar un hobby al que muchos de ellos dedican gran parte de su tiempo. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 1 hora con más noticias.